contrato de la Barrigol. Según varios legisladores, fue una orden del presidente Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Los propios legisladores PLDistas admiten que cometieron errores con la sanción del acuerdo. No lo leí. Debo decirle, yo me he caracterizado por ser sincero en la Cámara de Diputados. No lo leímos, no. Según Terrero, votó por la Barri porque desde el gobierno se le vendió la idea de que era beneficioso para el país. Pero sí me siento muy incómodo ante esta situación. Debo decirlo con mucho pesar al pueblo dominicano. Bueno, de parte de Víctor Terrero sí, porque voté a favor. Ahora en el Congreso ha surgido un movimiento de legisladores que buscan que este contrato sea rescindido. Eran en los días en que habían hecho un gran acuerdo, no sé si eso estaba incluido. En el Congreso llegan muchos proyectos que no se determina y no se estudian bien. Pese a que Miguel Vargas ordenó la aprobación del contrato, algunos de sus legisladores no votaron ni lo leyeron. Ese contrato es lesivo a los máximos intereses. Habrá necesariamente que rediscutir, que redefinir. La Comisión de Salud de los Diputados fue impedida de entrar a Barrigol, cuyos fines era inspeccionar la zona. Hasta el momento no se sabe cuándo el Congreso iniciará el proceso de revisión del contrato de la Barrigol, solicitado por diferentes sectores. Gilbert Guzmán, Noticias SIR.